Ahí sí. Y les comparto pantalla otra vez. ¿Me escuchan bien? Ya, bacán. Sí. Ya, entonces, vamos a partir la tutoría con un primer ejercicio. Se los leo. Dice, demuestre que el polinomio p de x igual a x menos 3 elevado a 2n más x menos 2 elevado a n menos 1 es divisible por un d de x igual a x cuadrado menos 5x más 6. Les voy a dejar unos minutitos para que lo piensen, para que puedan dialogar consigo mismo y ver cómo ustedes resolverían este ejercicio. Si quieren plantear una idea, también lo pueden ir diciendo. Pero por mientras, traten de pensarlo, de ver alguna forma de cómo poder abordar este ejercicio. También en la idea de que ustedes mañana, o creo que mañana tienen la PEP, bueno, cuando la tengan, estén así como en esa posición de ver cuáles son las posibilidades que tienen. A modo personal, también recomendarles que cuando se tomen con esta clase de ejercicios en donde hay como muchas, no sé si son muchas variables involucradas, pero no se ven tan agradables a la vista, no traten de forzarlo, o sea, no se pongan a dividir así a lo loco, sino como que traten de pensarlo. Ya. Entonces, partamos. En una primera instancia, para abordar este ejercicio hay que mirar dos cosas. La forma que tiene este d de x y, bueno, esta parte de los factores, cuando están elevados a n. Porque si n tomara el valor de 1, ya ahí la cosa igual es fácil, porque ahí se tomaría el valor de 2 y aquí tomaría el valor de 1 y se vuelve como una ecuación sencilla, la cual es posible de dividir o es divisible por este d de x. Pero en cambio, si n tomara valores muy grandes, como por ejemplo 100 o otros valores todavía más grandes, ya la cosa se complica y no es tan fácil llegar y empezar a dividir. Además, este n no tiene condición, por ende, tienen que plantearlo para un caso en general. Entonces, lo primero que yo les planteo es que tenemos que entender qué significa que p de x sea divisible por d de x. Entonces, sabemos que d de x partido en p de x es divisible si solo si existe un polinomio tal que se cumpla esto. P de x sea igual a d de x por q de x. ¿Ya? Y eso lo entendemos porque cuando tenemos un número que es divisible por otro, significa que básicamente como que lo estamos amplificando por otro número. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 8 es divisible por 2 porque el 8 es 4 veces 2, ¿cierto? En este caso, este sería un q de x, este sería el d de x, y este sería el p de x que queremos dividir, ¿ya? Esa es como la idea básica, que la queremos ahora extrapolar a lo que vienen siendo los polinomios. ¿Ya? Ahí no, ¿por qué vuelvo? Entonces, p de x igual a d de x por q de x. Teniendo eso en cuenta, observemos cómo es d de x. Entonces, en una segunda instancia, vamos a ver cómo es que podemos ver a ese d de x. El d de x es x cuadrado menos 5x más 6. Nosotros sabemos que esto tiene la forma de algo conocido.
de la multiplicación entre dos factores, que eso ya lo deberían poder saber resolver. Entonces el primero le ponemos un signo negativo por este, y el segundo va a ser la multiplicación de los dos signos, de menos por más. Entonces ahí también tenemos un menos. Entonces necesitamos el producto de dos factores, el cual multiplicados nos den 6 y sumados nos den 5. ¿Cuáles serían esos números? Claro, 3 y 2. Y aquí como da lo mismo porque tenemos dos signos negativos, da lo mismo donde los pongamos. Entonces b de x es posible escribirlo como el factor de x menos 3 y x menos 2. Entonces, por lo tanto, d de x también puede ser escrito como x menos 3 y x menos 2. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros queramos ahora escribir este p de x como algo que es factor de x menos 3 y x menos 2 por un q de x, ya que como está elevado a n, no sabemos cómo, cuál vendría siendo este otro factor, porque con esto no alcanza para formar a p de x. Entonces, por ende, necesita ser multiplicado también por un q de x aparte. Ya. Entonces, también podemos observar en una tercera instancia p de x. P de x, que en un principio dijimos que era x menos 3 elevado a 2n, x menos 3 elevado a 2n, más x menos 2 a la n, menos 1. Otro punto importante a considerar es el tema de las raíces que tiene p de x. Por ejemplo, yo sé que un valor a es raíz de p de x cuando yo reemplazando en p de x me da que esto es 0. Eso es una raíz de p de x. Entonces, teniendo esta idea en mente, yo puedo venir y reemplazar por 3. Entonces, si reemplazo por 3 aquí, como una idea, ya van a ver a lo que quiero llegar, voy a tener 3 menos 3 elevado a 2n más x, o sea, 3 menos 2 elevado a n menos 1. Esto se me hace 0, 3 menos 1 es 1 a la n, y elevado a n es 1, menos 1 sigue siendo 0. Por ende, p de 3, o sea, p de x con x igual a 3, va a ser una raíz de esta función p de x. Por ende, p de x, yo la podría escribir, la podría volver a escribir como un x menos 3 por un q de x. Claro, porque nosotros acabamos de ver que si reemplazo 3 en p de x, esta ecuación se me va a hacer 0. Por ende, yo la puedo como factorizar por un x menos 3 por un q de x que todavía no sé la forma. Lo mismo pasa cuando yo reemplazo con un p de 2. Ahí me va a quedar 2 menos 3 elevado a 2n más 2 menos 2 a la n menos 1. Esto también va a dar 0 porque aquí me va a dar un 1, esto va a dar un menos 1, pero como está al cuadrado aquí, un 2n, o sea que va a ser o al cuadrado, o a la cuarta, o a la sexta, este negativo que yo voy a tener elevado a algo cuadrado va a seguir siendo un 1. Entonces, ese 1 menos ese 1 me va a dar el 0. Entonces, también puedo escribir a p de x como un factor o factorizado por un x menos 2. ¿Ya? Entonces, tenemos esta idea de aquí y esta idea de aquí. Ya. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a lo que llevamos?
¿Algo que no haya quedado claro? Esas soluciones de P de X es porque se hace cero nomás, ¿cierto? Por ejemplo, Claro, si eligiéramos otro valor, no cumpliría eso, ¿cierto? claro, pues porque si tú tomaras, no sé, por el valor de 5, digamos P de X igual 5. Si tú te ponías a reemplazar 5 aquí, te va a dar que el primer factor es 2 a la 2n más 5 menos 2, 3 a la n menos 1. Y de aquí tú no podés decir que esto va a dar 0. Bueno, partiendo porque esto, todo esto de aquí, independiente de los exponentes que tengamos, no, según yo no hay caso en el que te dé 0, ¿cachai? Pero es como la observación a simple vista, porque si te das cuenta, estos factores como que te hacen el llamado a decir, aquí se puede formar un 1 o aquí también se puede formar un 1 que se pueda ir con este 1, ¿cachai? Que esa es la idea al final, pues, eliminar ese 1. Porque cuando Ya tú se elimináis entiende. ese 1, podéis llegar al 0. Sí, sí, se entiende. Ya. Gracias. Entonces, ya, con esas dos ideas principales, eh, viene, ay, viene una cuarta parte, que ahora nos toca mezclar estas dos partes. ¿Por qué? En un principio nosotros vimos que d de x tenía esta forma, ¿ya? Y nosotros queríamos llegar a algo de esta forma. Y claramente aquí está p de x, o sea, aquí está d de x. Entonces nosotros queremos mezclar esta nueva información que tenemos de descubrir que x menos 3 es factor de p de x y x menos 2 es factor de p de x. O sea, yo creo, si han estado atentos, que lo logran ver, pero es necesario como plasmarlo en la hoja para que después el resultado ustedes se lo corroboren como correcto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Planteamos lo siguiente. Como p de x es, en el primer caso, x menos 3 por un q de x, y además sabemos que p de 2 es igual a 0. Voy a borrar ese 2 que me quedó. Consulta. ¿Sí? Ese Q de X es el mismo Q de X de, por ejemplo, el P de X de X menos 3. Es que este de aquí hace referencia a ese de ahí, pero es como un Q de X general. O sea, no necesariamente ni este tienen que saber ser lo mismo. Por ejemplo, este puede ser un Q de X1 y este puede ser un Q de X2. ¿Cachai? Ya, sí. Ya. Ya, entonces tenemos esta idea, que P de X es igual a X menos 3 por Q de X y P de 2 es igual a 0. Claro, porque eso lo vimos en la segunda parte, en donde descubrimos que 2 es raíz de P de X. Entonces, como P de 2 es igual a 0, entonces yo puedo decir que 0 es igual a P de 2. Y además, si yo reemplazo el 2 aquí, entonces voy a tener 2 menos 3 por Q de X. ¿Ya? Y a este Q de X yo lo voy a poner como un Q de X, olvidando que aquí le puse un subíndice, solo era para hacer la distinción. Le pongo aquí un Q de X1. ¿Ya? Entonces, tenemos que P de 2 va a ser igual a menos 1 de X. Y eso igual a 0. Ah, no, miento, porque si estamos reemplazando el X, aquí también debería ir un 2 y aquí también debería ir un 2.
puedo multiplicar por -1 para dejar el q de x positivo y me va a quedar que q1 de 2 es igual a 0. ¿Ya? Primero, lo mismo puedo hacer con el otro caso, cuando tenía que p de 3 era igual a 0. Entonces, pero ahora usando el otro valor, el x menos 2. Y aquí vamos a tener un q2 para hacer distinción de este q1. Entonces, reemplazamos p de 3, que es igual a 0. 3 menos 2. 3. Y aquí vamos a llegar que 0 es igual a 3 menos 2, 1, q2 de 3. Ya ven que eso al final sabemos que es q2 en 3 igual a 0. Bien. Voy a seguir aquí al ladito. Ya. Luego, juntando toda esta información, o sea, dándonos cuenta de que el 2 también es como raíz en este caso. O sea, por ejemplo, lo que yo les quiero mostrar aquí es que, como aquí vimos que el x menos 2 era raíz cuando, o sea, que era un factor en este p de x cuando reemplazábamos 2 en x, yo lo que les quiero mostrar es que si lo reemplazamos en esta otra ecuación que nosotros encontramos, como que sabemos cómo es la forma de este q de x, que es un q de x determinado. Y lo mismo pasa cuando yo reemplazo x igual 3 en esta ecuación de aquí abajo. Como que sabemos la forma de este q de x. Entonces ahora necesitamos juntar toda esa información. Entonces ahora nosotros podemos plantear un p de x igual a x menos 3, x menos 2 por un q3. Ay, ¿qué pasó? Por un q3. ¿Y por qué yo puedo hacer esto? Bueno, porque en un principio nosotros vimos que el q de x sí era factor y que no sabíamos la forma de este q de x. Entonces, por ejemplo, digamos que ese q de x haya tenido esa forma. Esa es la forma del primer q de x, que vendría a ser en ese caso el q de x1, que podría tomar cualquier valor. No necesariamente 0 como lo vimos aquí, porque eso ocurre en el caso de que empezamos a reemplazar por 2. Y lo mismo pasa con este factor q2, que puede tener la forma de un x menos 3 por un q2 de x para formar, o sea, de un q3 para formar un q2, que era lo que teníamos acá. Entonces yo sí puedo llegar y juntar toda esa información. Porque como teníamos las libertades de que no sabíamos la forma de este q1 de x y q2 de x, que era como lo más relevante de esta parte, ese y ese, yo puedo llegar y decir, bueno, digo que q1 de x entonces va a ser x menos 2 por un q3 de x, y bueno, q2 va a ser un x menos 3 por q3 de x. Y así yo puedo llegar y juntar esa información. En un principio, nosotros vimos que
el dx, este dx que nosotros queríamos ver si era divisible, o sea que si p de x era divisible por este d de x, tenía esa forma. Y justamente nosotros logramos hacer aparecer esos factores. Entonces aquí solamente nos toca llegar y reemplazar. Tener este x cuadrado menos 5x más 6 por q3 de x. Y con esto nosotros demostramos que claramente p de x sí es divisible por un d de x. Aquí las cosas que yo sí les quiero recalcar, porque quizás con la última parte, cuando empecé a reemplazar el x menos 3, o sea, el x igual 3 y el x igual 2, pudo haber causado confusión, es que lo importante es que se den cuenta de la existencia de... Se den cuenta de la existencia de esta relación, de lo que viene siendo que una ecuación o un polinomio sea divisible por otro, que tiene esa forma en general, que nosotros logramos después transformar el d de x para algo conocido que podamos obtener más adelante. Y por último, esto, el tema de las raíces. Porque cuando yo logro entender que p de x puede ser escrito como el factor de una cosa más un q de x, logro como obtener estos factores de aquí, que son los que yo necesito para formar el d de x de aquí arriba. Y al final, darse cuenta de que cualquiera de estos dos factores puede ser escrito como un x menos 3 por un q1 de x y un x menos 2 por un q2 de x. Ya que al fin y al cabo, como no sabemos la forma que va a tener este q de x, podemos decir que ese q1 justamente va a tener la forma de un x menos 2 por un q3 de x. Y lo mismo pasa con este caso, donde decimos que puede tener la forma de un x menos 3 por q3 de x. Independiente de que estos dos no necesariamente tienen que ser los mismos. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Sí se entiende. Ya, bacán. Sigamos entonces. Se va después. Entonces, el siguiente ejercicio que les tengo es este. Dice, si para las proposiciones P y Q se define el operador asterisco de forma que P asterisco Q es falsa, si y solo si tanto P como Q son ambas verdaderas. En caso contrario, P asterisco Q es verdadera. Demuestra usando álgebra proposicional que, bueno, este chorizo de aquí es tautología. Bien. Es común en las pruebas que como que los profes se pongan a inventar como nuevos operadores. Entonces, lo importante es que nosotros aquí identifiquemos como las propiedades de estos nuevos operadores y después como aplicarlo a lo que queramos demostrar. Entonces, esto lo voy a achicar un poquito. Entonces, en una primera instancia tenemos que ver qué significa este operador. Nos dicen que P asterisco Q es falsa si y solo si P es verdadera y
Q es verdadera. Y en caso contrario, el caso contrario es que P sea falso y Q sea falso. En caso contrario, entonces, P asterisco Q es verdadero. De una primera instancia, cuando resolvemos, o sea, cuando como extrapolamos toda la información que nos da el enunciado. Pero dice, cuando lo leemos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. P asterisco Q es falso en el único caso cuando estas dos son verdaderas, o sea, cuando P es verdadera y Q es verdadera. Cualquier otro caso es falso, porque ahí no nos dan otra condición para que sea falso. Entonces también tenemos que destacar que P asterisco Q es verdadera si P es falsa y Q es verdadera. O también P es verdadera y Q es falsa. Entonces, nosotros con eso podríamos armar la tabla de verdad de P asterisco Q. Aquí tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué dijimos? Si P es verdadera y Q verdadera, entonces P asterisco Q es falsa. Si una de las dos es verdadera y la otra es falsa, entonces también es, o sea, en ese caso es verdadera. Verdadera, y cuando ambas son falsas, también es verdadera. Listo, con esa información nosotros podemos llegar y empezar a trabajar esta cosa de aquí. Entonces, voy a separar aquí. Voy a volver a copiar este Q o Q, si solo si, P y no Q, P y no Q, asterisco, no Q, esta tautología. Ya. Espérenme un poquito, chiquillo. Sí. Ya. Que me están hablando de un grupo de trabajo. Ya, listo. Otra cosa importante a destacar era el tema de ver cómo se formaba esta tabla de verdad. Si nosotros pudiéramos hacer el símil con otras tablas de verdad que nosotros conocemos, ¿a cuál se parecería? Este P asterisco Q. De todas las tablas de verdad que ustedes conocen, de la conjunción, la disyunción, el bicondicional, el condicional, ¿a qué se parece esta tabla de verdad? No entiendo la pregunta. Porque nosotros teníamos que, nosotros con las otras proposiciones lógicas también podemos formar tablas de verdad. Pues, por ejemplo, la tabla de verdad de la conjunción, teníamos P, Q, entonces aquí teníamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la conjunción, cuando el único caso que es verdad es cuando ambas son verdad. En todos los demás casos es falsa. ¿Cachai?
Y para eso Sí, también tenemos la de la disyunción, el bicondicional y el condicional. Con los conocimientos que ustedes saben, o de lo que se acuerden, o del torpeo que tengan anotado. ¿A qué tabla de verdad se parece esta del asterisco? a la del IU. A la del i, Sí. pero yo en el No, i no, tengo no, no, puros a la del falsos. O, a la A la del del O. o, claro, Sí. a la del o. Pero la del o considera verdaderos, o al único caso que considera falso es cuando ambas son falsas, ¿cachai? Sí. Entonces, ya, teniendo eso en consideración, voy a borrar Cambio esta de aquí. variable. O sea, no necesariamente un cambio de variable, sino que decimos que P asterisco Q, ay, me equivoqué. P asterisco Q es semejante, es congruente, es como lo mismo que si nosotros expresáramos un no P o no Q. No, no Q. Ahí. Porque claro, pues, si nosotros hacemos la negación de P y Q, aquí los valores cambian. Entonces aquí pasaría de un falso falso, pero en ese caso igual seguiría siendo, o sea, para crear como la tabla de verdad del O, para que nos diera un verdadero. O sea, para que nos diera un falso en ese caso. Entonces, eso por otra parte. Y ahora sí, nosotros podemos empezar a resolver esta ecuación que tenemos acá. O sea, esta... Ay, ¿cómo se llama? Ese chorizo que tienen ahí. Tautología. Esa tautología. O sea, todavía no sabemos si es tautología. Tenemos que ver otra cosa a continuación. Para que sea tautología, cuando creemos la tabla de verdad de esto, todo tiene que ser verdad, po. Aquí todo debería ser verdad para decir que esto es una tautología. En caso contrario, cuando son todos falsos, es una Contradicción. contradicción y el otro es una... oh, siempre se me olvida cuando son distintos. Ya, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Distinto. Claro. Entonces, eh, uno lo que está siempre tentado a hacer es ponerse a resolver todo y empezar a darse caso y hacer una gigante tabla de verdad. Lo que yo les ofrezco en esta situación es que logremos que lo que tengamos a un lado del bicondicional se parezca a lo que tengamos al otro lado del bicondicional. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar un lado del bicondicional para que se parezca al otro. Lo más fácil es llegar de este lado a este otro lado, porque nosotros con esta como igualdad que acabamos de hacer, nosotros como que podríamos plantear el asterisco, aunque igual podría ser de derecha a izquierda, pero yo el ejercicio lo trabajé de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es necesitar formar como, o sea, nosotros ya tenemos este O aquí en esta parte, como que ya va tomando una cierta forma. Y además ya tenemos como un Q aquí solito. Entonces lo que nosotros ahora necesitamos es que ese Q tenga como una negación, que tenga la parte de negación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser como negar al Q. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sin tener que tampoco afectar ese O. Vamos a poner una doble negación aquí. O y una doble negación aquí. Porque nosotros sabemos que la doble negación como que se anulan como el signo negativo y queda igual. Y aquí esta parte no la vamos a trabajar porque la idea es que nosotros queremos llegar a algo parecido a esto. Ya. Después, lo que podríamos hacer es desarrollar esta implicancia con una propiedad de la implicancia, que vendría siendo esta, que si no me equivoco es la ley de Morgan. Si no, ustedes corríjanme.
Bien. Y una vez que tenemos desarrollado esto, nosotros vamos a ingresar la primera negación aquí, entonces nos va a quedar el P, con doble negación, entonces nos va a quedar el P solito. La negación del O es el I, y la negación del Q es no Q. O. Entonces, miren, ya formamos esa parte, aquí está. Tenemos esto, y por otra parte tenemos la negación del primer elemento o la negación del segundo elemento, que era lo que teníamos ahí. Entonces, ocupando esa herramienta que nosotros acabamos de encontrar, decimos que P y no Q, asterisco, no Q. Y con eso llegamos a P y no Q, asterisco, no Q. Cuando tenemos que pasan estos dos casos, tenemos una tautología. ¿Por qué? Recordando ahora también la tabla de verdad, pero del bicondicional. El bicondicional es PQ, P sí, solo sí, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya. El bicondicional es verdadero si ambas son verdaderas o ambas son falsas. En caso contrario, nosotros tenemos falso. Y aquí tenemos lo mismo al principio y tenemos lo mismo al final. Por ende, este bicondicional claramente tiene que ser verdadero. Y de la forma que ustedes lo hagan, aunque se pusieran a ver el valor de verdad de esta proposición y el de esa proposición, se van a dar cuenta que al final van a llegar a una tabla de verdad en donde van a tener verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y comparándola con esta otra tabla de verdad van a tener exactamente los mismos valores en un lado y en el otro. Entonces van a tener verdadero, verdadero, y con un sí, solo sí, te va a dar verdadero. Falso, falso, con un sí, solo sí, te va a seguir dando verdadero. Verdadero, 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 y verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, de la forma en que ustedes traten de resolver esto, si ya quisieran empezar a poner valores a P y Q, van a siempre llegar a verdadero. Yo lo que les digo es que si ya tienen como en los dos casos un sí solo, o sea, si en los dos casos de un bicondicional tienen una igualdad entre los dos factores que están... que se me está descargando el computador. Como le iba diciendo, si tienen dos elementos que son iguales en un bicondicional, no se van a poner a analizar cada factor por sí solo, no se van a poner a trabajar una tremenda tabla de verdad. Ustedes tienen que ir como a las raíces del bicondicional y ver, ya, si yo tengo el caso en donde ambos elementos son verdaderos o ambos elementos son falsos, claramente el bicondicional también va a ser verdadero. Por ende, aquí se demuestra que eso es una tautología. Entonces, para finalizar y para no dejarlo así tan abierto, por lo tanto, le vamos a poner estos dos asteriscos. Dos asteriscos es tautología. ¿Ya? Lo importante era el manejo de las tablas de verdad, saber cómo algunas propiedades, por ejemplo, leyes de Morgan, la doble negación y todo eso, y tratar de formar esto.
porque la verdad como ya tenía la forma, como que hacía entrever de que algo había, de como que había una cierta similitud entre esto y entre esto. ¿Ya? Y también lo otro que tienen que pensar, bueno, no sé cómo han estado las pruebas para ustedes estos últimos años, o sea, este álgebra 1. No sé si han estado muy largas, si de verdad le alcanzan tiempo, pero como por lo general uno tiende a pensar como que los ejercicios no deberían ser de desarrollo tan largo, entonces ponerse a resolver todo esto, ponerse a darse valores de verdad, igual es laborioso. Entonces, si lo piensan un poco y después tratan como de englobar cierta información, deberían sacar estos ejercicios relativamente rápido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta? Todo claro. Ya. Como nos queda poquito tiempo, les tenía dos ejercicios. Uno que era sobre lo mismo que el problema anterior, que era, bueno, aplicar proposiciones lógicas y resolver esto, llegar que también era una tautología, llegar a un verdadero, o un problema de conjuntos. ¿Cuál les gustaría resolver? ¿Cuál sienten que es como más su debilidad? El de conjunto. Ya. Por mi parte, no sé el otro. ¿Conjuntos? ¿Conjuntos? Ya. Hagamos el de conjunto y así. Si igual lo otro es como... O sea, lo importante cuando trabajan las proposiciones lógicas, y dado que estamos en un semestre online, ustedes tienen la facilidad de cómo tener todas esas propiedades como anotar. O sea, como que lo que tienen que entender, si yo les recomendaría entender algunas cosas como el tema de las tablas de verdad. Por ejemplo, ponerse a pensar que, o lo que yo siempre pensaba cuando trabajaba de la implicancia, que por ejemplo de algo falso nunca puede salir algo verdadero. Por ende, cuando a ustedes le llegaba la tabla, o sea, cuando trabajaban la tabla de verdad de la implicancia, el único caso que era falso era cuando el primero era falso y el segundo es verdadero, porque como que de la mentira nunca puede salir algo que es verdad. Pero en cambio, de las casualidades de la vida, uno de la verdad sí puede obtener una mentira y de la verdad solo puede obtener verdad. Y de algo falso solo puedes obtener cosas falsas. Entonces todo lo demás es verdad. Como que esos detalles eh, se los podrían aprender, pero insisto, como estamos trabajando en un semestre online, todas esas cosas igual las pueden tener nota y pueden facilitarse bastante como ciertos problemas que se les pueden ir dando. Y ya. Entonces, el problema de conjuntos. Sea U el conjunto universo, considere dos conjuntos fijos A, B, subconjuntos del universo, con A distinto del vacío, para cualquier conjunto X subconjunto del universo. Se define un nuevo conjunto CU de la siguiente forma. El conjunto C es válido, o sea, toma la forma de una diferencia X/B. No sé cómo ustedes trabajan la diferencia, pero es igual a X menos B. Se toma como una diferencia si la intersección de A inter X, de este nuevo conjunto que queremos probar, es distinta al vacío. En cambio, si esta intersección es igual al vacío, entonces el conjunto va a tomar esta forma, la de los valores que vayan de la unión de X unión B. Entonces, como nos queda poco tiempo, voy a ir más rapidito. Dice, pruebe que CB pertenece al conjunto o tiene los elementos del conjunto vacío y B. Ya. Entonces, voy a checar esto. Ay, no lo puedo checar. Ya, filo.
Para la letra A, tenemos que para un B que es subconjunto del universo, tenemos dos casos. Si A inter B es distinto del vacío, entonces CB va a ser igual B diferencia de B igual al vacío. ¿Y esto por qué? Porque aquí si nos ponemos a reemplazar en este C de X, X tomaría el valor de B. Entonces si nos ponemos en el primer caso, en donde A inter B es distinto del vacío, entonces esta tiene que tomar el conjunto C partido en B, tiene que tomar la forma de el X menos B. Como X es B, B menos B es igual al vacío. ¿Ya? Porque a todos los elementos del conjunto B le estoy restando todos los elementos del conjunto B. Pues entonces, ¿qué nos va a quedar? Claramente el vacío. El otro caso es si A inter B es igual al vacío. Entonces, CB va a tomar la otra forma, en donde A... No, mentira. Ahí va a tomar la forma de B unión B. Y un conjunto unidos a sí mismo va a ser el mismo conjunto. No le vamos a agregar ningún otro elemento nuevo. Entonces, por lo tanto, este conjunto C con los elementos de B va a pertenecer a un conjunto en donde contenga el vacío y contenga B. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Voy a ir entonces con el B. Claro, sí, como que los ejercicios de subconjuntos como que al final son los más feos porque es como pura letra. Como que la herramienta más útil que uno tenía de empezar a resolver y era, como que no está. Entonces, como que si te aferráis como a los principios, como a entender qué significa una diferencia, qué significa la unión, podéis ir sacando cosas súper fáciles. ¿Cachai? Y es lo mismo con las demás letras. Por ejemplo, probar que C, cuando tomamos los elementos de A, es igual a A menos B. Y que el complemento va a ser al complemento de este nuevo conjunto. Entonces, lo importante aquí es que igual como que vayan expresando bien los pasos que van siguiendo para que los planteamientos sean correctos. ¿Cachai? No pueden llegar y solo poner como, no sé, pues, esta parte de aquí. Lo ideal es como también decir aquí trabajando los dos casos propuestos. Y ahí empezar a plantear las dos situaciones. Entonces, también es importante que vayan escribiendo como todas las cosas que van haciendo, como ir explicándose para que también los puedan entender. Entonces, para cualquier CA, en donde X toma el valor de A,
y A inter A, me llevé. A inter A, la intersección de A es A, claramente, que es distinto del vacío. Si lo trabajáramos así, si lo trabajáramos viendo como el caso que no podría ser, entonces nos queda que el conjunto CA solo puede tomar la forma de un A menos B. ¿Ya? Y ahí demostramos la primera parte. Porque si tomáramos que la intersección, o sea, como en los dos casos la condición es la intersección, claramente la intersección de A consigo mismo es el mismo A. Estamos juntando todos los elementos de A con los mismos elementos, entonces eso no puede ser distinto del vacío. O sea, claramente es distinto del vacío. Por ende nos queda solamente la otra condición para plantear cómo son los elementos de C con los, o sea, del conjunto C con los elementos de A. Ya, entonces también para calcular C de A complemento con X igual a complemento, tenemos lo siguiente. La intersección de A inter A complemento, claramente eso es igual al vacío. Porque si yo tengo a un conjunto, por ejemplo, mirándolo con un diagrama de A, el universo, todo lo que está fuera de A es A complemento. Entonces, si yo quiero intersectar algún elemento de A con su complemento, no existen elementos que tengan similitud entre sí. Entonces, eso va a ser el vacío. Y si nos vamos a las condiciones, si nos da que la intersección es igual al vacío, entonces C de A complemento va a ser A unión B. A complemento unión B. Complemento. Yeah. Entonces, para nosotros poder expresar el CA complemento, que era lo que nosotros teníamos acá arriba, tomando la información del apartado anterior, complemento, vamos a tener A menos B complemento. Y nosotros sabemos que la diferencia son todos los elementos de A inter B complemento. Si lo seguimos trabajando, tenemos que A complemento unión B. ¿Y qué es esto? Es esto mismo que teníamos en un principio. Por ende, por lo tanto, CA complemento va a ser igual a CA complemento. Y con eso nosotros logramos resolver la B. Ya.
Y la última, probar que si X inter Y inter A es distinta del vacío, entonces el conjunto de los X inter Y se puede escribir como C, el conjunto C de X inter el conjunto C de Y. Sí. Bueno, como hipótesis, tenemos que X inter Y inter A es distinta del vacío. Entonces, por la propiedad como de la distribución de la intersección, tenemos que X inter A es distinta del vacío y inter A también es distinta del vacío. ¿Ya? Entonces, si X inter A es distinta del vacío e Y inter A es distinta del vacío, corresponde que C, el conjunto C, de los X inter Y va a ser igual a X inter Y menos B. ¿Y esto por qué? Porque no cumple la primera, o sea, no cumple la segunda condición de que la intersección con A sea igual al vacío. Por ende, tenemos que trabajarlo como que los elementos son la diferencia de X menos B. Ya. Por ende, eso también lo podemos escribir como X inter Y inter B complemento. ¿Ya? Por otra parte, también podemos escribir cada uno de los factores como C de X, donde tomaría también el valor de la diferencia, y C de Y, donde cada uno tomaría el valor de la diferencia. Y eso también por lo que habíamos demostrado en este punto anterior. Entonces, X inter B complemento y inter B complemento. Ahora, si nosotros intersectamos estos dos conjuntos, tal como lo pedía aquí arriba, C inter X y C inter Y, si hacemos la intersección, vamos a tener X inter B complemento, inter Y, inter B complemento. Y aquí lo que podemos hacer para que se parezca a esto de aquí arriba, para crear la igualdad, es por la propiedad de la intersección de la distributividad, nosotros podemos como acoplar los factores X e Y y hacer como intersección general con B complemento. Y así nosotros llegamos a este valor de aquí. Por lo tanto, así se demuestra que X inter Y es igual a CX inter CY. Y lo dejamos expresamente demostrado.
Yo sé que esta última parte igual la hice súper difícil, pero como englobando todos los términos, o sea, todas las cosas que hicimos. En la primera, demostrar los elementos que componían a este conjunto nuevo por medio de hacer las suposiciones pertinentes. Después, el B y el C eran bastante similares, como que teníamos que demostrar cómo era este conjunto con los elementos del A complemento y después cómo era este nuevo conjunto del complemento del conjunto de C cuando toman los valores de A. Cuando te dan aquí como hipótesis que el conjunto C va a ser igual a menos B. Y aquí es trabajar un lado y el otro y llegar a las dos igualdades. Lo mismo pasa con el último caso, te dan una hipótesis, entonces lo ideal es empezar a trabajar un lado, trabajar el otro y ver como un punto medio en el cual nosotros podamos crear como estas similitudes, llegar a estos resultados. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, chiquillos? No, ninguna por mi parte. Ya, voy Todo a claro. dejar de compartir. Y bueno, eso, chiquillos. Esa era la tutoría que les tenía preparado. Y nada, que desearles éxito. Mañana creo que tienen la PEP. Que les vaya bien, vayan tranquilos. Y nada, Disculpa, ¿no tenéis más ejercicios sobre conjunto? de conjuntos. Sí. O Em, algún otro también de lo primero. de polinomio. Sí, de polinomio. Tendría que buscar. Mira, voy a buscar. No quiero comprometerme nada porque como que igual hay harto material, no sé si como de ese nivel o como ejercicios más simples, porque igual yo estuve revisando como sus clases, igual tienen harto ejercicios de la guía resuelto, o eso ya lo hicieron, De la guía. ¿sí? Que les O van sea, de la... subiendo como una guía cuando van pasando como por ciertas unidades. Ah, ¿verdad? Sí, sí, eso igual lo hemos resuelto, algunos. Ah, ya. Igual déjame buscar y ahí están todo en el WhatsApp de los cachorros de obra. Ya, Ahí se los puedo mandar, ya. ¿ya? Gracias. ¿Algo más, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien por mi parte. Ya, bacán. Eso, pues, chiquillos, que tengan un bonito día y nos estamos viendo. Chau. Chao, gracias.